Muy buenos días, amados hermanos, iglesia que nos acompañan esta mañana en este servicio, a ustedes hermanos y amigos que nos ven a través de la transmisión en vivo por la página de la iglesia en Facebook. Saludarles, darles la bienvenida al servicio de adoración de esta mañana. Vamos a iniciar entonces con una oración pidiendo a nuestro Dios la guía y dirección en este servicio. Padre Santo, te damos gracias nuevamente por tu amor, por tu misericordia, Señor. Te damos gracias porque hoy nos permites una vez más levantarnos, Señor, atender a ti, Señor, a tu llamado, disponer nuestras fuerzas, nuestra voluntad para adorarte, para alabarte, permitirnos ser testigos de una vez más tu misericordia en nuestra vida, Señor. A ti rogamos la dirección del servicio de esta mañana, que seas tú guiándonos, Padre Celestial, y así nosotros disponiendo nuestro corazón para que todo este servicio sea de gloria y honra a ti. Gracias te damos nuevamente, Señor, y en el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Muy bien, hermanos, quiero que por favor estén abriendo en sus Biblias. Vamos a tener una lectura de la palabra del Señor en el libro de los Salmos, y vamos a leer el 105 del verso 1 al verso 5. Salmos capítulo 105 del verso 1 al 5. Yo voy a dirigir la lectura de esta mañana. Dice el título: Maravillas de Jehová a favor de Israel. Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos. Cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Gloriaos en su santo nombre, alegres el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. Acordaos de las maravillas que él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Gloria a Dios por esta oportunidad que nos da de alimentarnos con la palabra del Señor. Y lo que vamos a hacer es lo que dice esta porción de las Escrituras: alabar a nuestro Dios con los cantos, y por esto vamos a cantarle a Él, diciendo y hablando acerca de la palabra del Señor, con el himno 281. Sabemos que nuestro Rey viene, y así como decía esa última parte del himno: si sembráis, recogeréis. Por tanto, esperamos en Él. Vamos a pasar a un momento de oración. Tenemos dos motivos especiales de oración. El primero, vamos a recordar a todos aquellos hermanos, amigos, conocidos, compañeros de trabajo, compañeros de estudio, vecinos, que estén pasando por una situación en sus cuerpos, una situación de salud. Vamos a recordarlos. Cada uno de ustedes también debe recordar a alguien que
esté a través de esta situación de enfermedad, de recuperación o que vaya a pasar por algún procedimiento quirúrgico. Por eso entendemos y confiamos en nuestro Dios, que Él es nuestro sustentador y tiene el control sobre todas las cosas. Vamos a orar primeramente por este motivo de oración. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque nos permites acercarnos a ti, así como lo leemos en tu palabra, confiadamente ante el trono de la gracia, Señor, con el propósito de interceder, con el propósito de traer a ti estas peticiones, las cuales tú ya conoces de antemano, pero permites estas situaciones en nuestra vida para que nos acerquemos a ti, para que entendamos nuestra necesidad y dependencia de ti. Señor, hoy en tus manos encomendamos a nuestros conocidos, a nuestros seres más cercanos, como familiares, amigos, compañeros de trabajo, de estudio, vecinos de nuestro barrio, Señor, también hermanos en la fe, Padre Celestial, que en estos momentos están atravesando por alguna situación de salud, por alguna enfermedad, Señor. Rogamos a ti la pronta sanación. Sabemos que tú lo harás conforme a tu voluntad y a tu tiempo, Padre Celestial, el cual es perfecto. También por aquellos que están pasando por un proceso de recuperación, que seas tú sanándoles, que seas tú fortaleciéndoles en el tratamiento en el cual estén pasando, Padre Celestial. Y también por aquellos que vayan a pasar por algún procedimiento médico, Señor, alguna cirugía, que seas tú proveyendo la sabiduría a los profesionales de la salud, Señor, que seas tú proveyendo la confianza y la consolación en sus familiares, esperando los buenos resultados de parte de ti. Señor, sabemos que tú tienes el control sobre todas las cosas, y así como tu palabra lo dice, todas las cosas les ayudan a bien a aquellos que a ti te aman, Padre Celestial, y que esperan en ti. Rogamos a ti, Señor, que nos sigas fortaleciendo, que nos sigas ayudando como lo has hecho hasta el día de hoy. Gracias nuevamente, Padre Santo. Encomendamos a cada persona que estemos recordando en este momento, el cual atraviese una situación difícil de salud. Gracias nuevamente, Señor, y en el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Y el segundo motivo de oración, y como es de costumbre, cada segundo domingo del mes recordamos la obra del Señor de misiones, de evangelismo, en el cual Él extiende el conocimiento de su palabra y la salvación a través de su Hijo Jesús. Recordamos hermanos que están al frente, hermanos que Dios ha levantado y ha preparado para este propósito. Quiero leer para ustedes algunas obras misioneras y algunos hermanos que están al frente de ellas. En Petrolia estaremos recordando y orando al hermano Cristian Cárdenas y su esposa. En Sardinata, al hermano Naín Pacheco y familia. En Lourdes, a nuestro hermano Marcelino Cáceres. En Camilo Daza, a nuestro hermano Pedro Fabián Báez y familia. En Siglo XXI, a nuestro hermano Pedro Elías Álvarez y esposa. En Málaga, a nuestro hermano Ronald Chacón y familia. En la Y de Astilleros, nuestro hermano José Luis Pinzón y familia. Y también vamos a recordar obras que se van a retomar, así conforme a la voluntad de Dios, a partir del próximo año. En La Gabarra, orar por Sergio Rodríguez Mora, quien va a estar al frente de esta obra. En Concepción Santander, orar por la iglesia de Málaga, la cual va a estar apoyada por comisiones del INCONTEP, Instituto Bíblico. Y también aquí en Cúcuta, en el sector de Doña Nidia, se retomará la obra misionera y al frente de ella va a estar la iglesia central de Cúcuta. Oremos por estas obras, recordémoslas, teniendo la confianza en nuestro Dios, que Él es quien extiende su palabra de salvación. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús nos acercamos a ti. Oramos especialmente por este motivo, Señor. Sabemos que en algún momento de nuestras vidas, alguna persona que estaba tratando, esforzándose en llevar tu palabra, tú nos alcanzaste a través de ella, Señor, y nos hiciste dar a conocer la verdad del Evangelio, la verdad de salvación a través de tu Hijo Jesús. Esa verdad de la cual éramos ajenos por causa de nuestro pecado, pero tú nos hiciste cercanos a ti a través de ella. Gracias, Señor, primeramente por esa obra que tú realizaste en ese monte Calvario, en la cruz, en donde
sacrificaste a ese Cordero Santo apartado para este propósito, para que el derramamiento de su sangre fuese el precio por la compra de nosotros del mercado de esclavitud en el que estábamos. Por esta razón, Señor, oramos a ti por las obras misioneras anteriormente mencionadas, las cuales, Señor, tú has formado, tú has levantado hombres para que estén al frente y lleven tu verdad, sean mensajeros de tu palabra. Rogamos por ellos, por sus familias, Señor. Rogamos por su situación económica, física, de salud, Señor. Rogamos por protección, Señor, por fortaleza. Gracias, Padre Celestial, porque no nos has dejado en nuestros pecados, por lo tanto no nos has pagado conforme a lo que merecíamos, sino que nos has dado conforme a lo que necesitamos, tu palabra, el Evangelio de salvación. Por eso oramos por estas obras misioneras y también encomendamos por aquellos que tú has levantado para que lleven tu palabra, Señor, y otros también sean alcanzados, así como nosotros lo hemos sido. Te damos gracias nuevamente, Padre Celestial, y en el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Y continuamos adorando a nuestro Dios, y ahora vamos a cantar otro himno que tiene esa temática de llevar, y este himno dice: sembraré la simiente preciosa, himno 282. Qué gran beneficio para nuestras vidas de cantar estas verdades, para nuestro corazón de tenerlas en cuenta. Antes de pasar al momento de la instrucción bíblica, quiero hacer una lectura. Si usted quiere acompañarme a través de su Biblia, buscar en la carta a los Romanos, capítulo 12, carta a los Romanos, capítulo 12. Este capítulo tiene por título Deberes Cristianos, y yo voy a estar dirigiendo la lectura del verso 14 al verso 16. Carta a los Romanos, capítulo 12, inicia el 14 de la siguiente manera: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Y con esta lectura entonces quiero darle el paso a nuestro hermano Vladimir Mariño, quien nos va a dirigir en la instrucción de la palabra en esta mañana.
Muy buenos días, queridos hermanos. Me alegra volverlos a ver después de algún tiempo de estar guardados y desde nuestras casas poder disfrutar también de las transmisiones, pero ahora mucho mejor, ¿no? Poder estar congregados y podernos volver a ver, poder volvernos a saludar, y ojalá Dios nos permita seguir en el tiempo, seguir haciéndolo. Quiero invitarles, hermanos, a que volvamos a leer el texto de Romanos, que va a servir como marco para la enseñanza de esta mañana. Dice Romanos 12, versículos 14 al 16: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Padre de los cielos, te damos gracias por tu amor y bondad y misericordia. Te pedimos en esta mañana de manera humilde, Señor, que seas tú dirigiéndonos en la enseñanza, preparando nuestros corazones para recibirlas con humildad, con disposición, con anhelo, con hambre de ellas, Señor, y de esta forma también llevarla a nuestra conducta. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, antes de iniciar con la enseñanza, quisiera primeramente recordarles algo que ustedes saben, y es en relación al propósito de la carta de los Romanos, y muchas veces aquí hemos hablado de ello, y es que precisamente el apóstol Pablo escribe a esta iglesia de Roma con el fin de exponer de manera muy especial, de manera detallada, todo lo que es concerniente a la doctrina de la salvación y cómo está asociada con otras enseñanzas, con otras doctrinas fundamentales del cristianismo. Y es por ello que inicia enseñándonos y enseñándoles a cada ser humano su condición real, que no importa la condición o la situación étnica. Los judíos creían que por ser el pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios, tenían ganada la salvación de manera directa, de manera automática. Mas sin embargo, él allí explica cómo todos los hombres están bajo el juicio de Dios, y todos los hombres tienen la necesidad de Dios. También nos habla acerca de la propiciación de la obra de Cristo como propiciación por nuestros pecados, y de cómo la fe hace parte fundamental dentro del proceso de la salvación. También nos habla acerca de la elección, acerca de cómo eso tiene una implicación en nuestro diario vivir. Y allí en el capítulo 11, en los últimos versículos, el apóstol explota, por así decirlo, en una hermosa doxología, en una hermosa manifestación de adoración, diciendo: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Y termina con broche de oro todo esto que ha dicho en los 11 capítulos que preceden al 12, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Hermoso, ¿no? Y todo esto que Él ha enseñado, todo esto que Él ha dicho, es el preámbulo de lo que a partir del 12 Él quiere enseñar, y es que la doctrina es importante, pero es el complemento de algo que también es muy importante, y es la conducta. Y el capítulo 12, bueno, desde el 12 en adelante hasta el 16, enfatiza mucho acerca de la conducta del creyente, de cómo debe ser el andar del creyente en su día a día. Pero fundamentalmente el capítulo 12 enfatiza, o su énfasis es en ello. En los dos primeros versículos, habla acerca de la actitud del creyente frente a Dios, y por eso dice que
nosotros debemos presentarnos día a día como culto racional, como culto vivo, agradable, santo, delante de Dios, que no debemos conformarnos a este siglo, sino que debemos transformarnos por medio del entendimiento, de nuestro entendimiento, para poder comprobar cuál es la buena voluntad agradable y perfecta de Dios. Desde el 3 hasta el 13 habla acerca de la conducta del creyente respecto de la iglesia, de sus hermanos en la fe. Pero a partir del 14, y es el tema que hoy quiero traer a consideración de todos nosotros, es la conducta del creyente con los de afuera, con los no cristianos, con los no creyentes. ¿Es importante? Pues veamos aquí lo que dice la Escritura. Y vemos y quisiera yo más bien dividir esta enseñanza en tres enunciados. Primero, el primer enunciado es que el creyente cambia la maldición por la bendición. Lo primero que hace el creyente en su vida es cambiar la maldición por la bendición. El segundo enunciado que quisiera que tocáramos en esta mañana es que el creyente es solidario. Y el tercer enunciado, tercer elemento que quisiera que tuviéramos en cuenta en esta mañana, es que el creyente no es el centro del universo. O mejor, el creyente entiende que no es el centro del universo, que es Dios quien creó todas las cosas y quien merece toda la adoración. Pero entonces, empecemos, hermano. Pablo comienza haciendo una serie de recomendaciones que tienen que ver con nuestra conducta, como les decía al inicio, con respecto a los no creyentes. Y lo primero que dice aquí, cuando en el versículo 14 dice: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Entonces aquí está primeramente este enunciado, esta instrucción, este mandamiento que está haciendo Dios a través del apóstol, está relacionado con lo que decimos, con lo que sale de nuestra boca. Pero sabemos que lo que sale de nuestra boca tiene un origen en nuestro corazón. Y esta afirmación no es novedosa, no es nueva, no es que Pablo se la inventa o se la saca de la manga o del sombrero. Él simplemente está replicando una instrucción que ya el Señor Jesucristo en Mateo 5, en el famoso Sermón del Monte, ya ha dicho y ya ha enseñado. Allí en una de estas apartes, él corrigiendo acerca de las malas interpretaciones que el pueblo, que los judíos habían hecho acerca de la ley, decía o dijo en varias oportunidades: oísteis que fue dicho, en varias puntuaciones acerca de la ley hace este énfasis. Y con respecto del bendecir y no maldecir, dice: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Y en cierta forma, como algunas cosas, o las herejías mejor, son verdades distorsionadas. La Biblia sí dice que debemos amar a nuestro prójimo, pero la añadidura que estaba allí metida, como dicen los congresistas hoy, como un mico, era que debíamos aborrecer a nuestros enemigos. Y los judíos, e incluso muchos creyentes, pueden hoy entender esto, que tenemos la licencia para aborrecer a aquellos que nos hacen mal. Pero Jesús fue categórico, en Mateo 5:44, cuando dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Entonces es una orden perentoria de parte del Señor Jesucristo. Y podemos decir nosotros: bueno, pero ¿quién es nuestro prójimo? Y esa pregunta ya se la hizo alguien en la historia. Y fue allí el maestro, el intérprete de la ley, queriendo hacer quedar mal al Señor Jesús, le pregunta, después de culminarlo, después de preguntarle acerca de qué debía hacer él para obtener
la vida eterna. El Señor Jesucristo le dice, ¿qué dice la ley? Amarás al Señor tu Dios con todas las fuerzas de tu corazón, con toda tu alma, con todas las fuerzas, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces dice el Señor Jesús, bueno, haz eso. Pero ¿cuál es mi prójimo? Y el Señor refiere la parábola del buen samaritano. Y no debemos tomar en poco la expresión samaritano, porque para los judíos un samaritano era un enemigo, era alguien que era digno de ser aborrecido, porque los samaritanos eran el fruto de una mezcla entre impíos, no creyentes, o no, mejor no judíos, y judíos, por lo cual eran aborrecidos. Algunos inclusive para poder ir a Galilea, Samaria estaba en la mitad, hacían una vuelta para no tocar esas tierras, para no pasar por esas tierras, porque eran abominación para los judíos. Pero entonces aquí el Señor le muestra quién es nuestro prójimo, o nos muestra quién es nuestro prójimo. Toda persona que está en nuestro entorno y que es digno de recibir de nosotros misericordia, independiente de cuál sea la condición. Pero aquí se va mucho más allá. Dice que no solo debemos bendecir, sino que debemos bendecir ¿a quiénes? A los que nos persiguen, a los que nos aborrecen, a los que nos ultrajan y a los que nos hacen daño. Y es de pronto lógico pensar que nosotros debemos orar por aquellos que nos hacen bien, y debemos hacerlo, pero la exigencia de parte de Dios es aún mayor, y es orar por aquellos que han procurado hacer el mal. Ahí está el elemento adicional para el creyente, porque aún dice la Escritura, el mundo, los gentiles también, hay un intercambio de favores. Aquel que recibe de alguien un bien, pues también le refiere o le responde con un beneficio. Pero ¿qué tal con aquel que nos hace mal? ¿Cómo vamos a actuar nosotros, hermanos? ¿Cómo vamos a actuar los creyentes frente a aquellos que nos hacen mal? La Biblia nos dice claramente que debemos bendecir, y bendecir significa desearle el bien, desear que el Señor actúe con ellos en misericordia, desear que el Señor abra los ojos del entendimiento. Esteban, cuando recibía esa lluvia de piedras y estaba allí en medio de este apedreamiento, a punto de morir, dice que antes de entregar su espíritu dijo: Señor, no le tengas en cuenta este pecado. La pregunta es: ¿nosotros estamos dispuestos a hacerlo? Aún si nos apedrearan, aún si nos desearan con todas las fuerzas del corazón de aquellos que quieren nuestro mal, nos desearan perjudicar. Pero la Biblia dice aquí que es lo que el Señor Jesús nos muestra aún con su conducta. Él es nuestro ejemplo. Pedro, en una de sus cartas, en la primera carta, capítulo 2, versículos del 21 al 23, nos dice lo siguiente: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Y cuando bendecimos, estamos encomendando a Dios que juzga nuestra causa de manera justa, aquello que consideramos injusto para nosotros. Entonces, hermanos, es importante, es interesante ver cómo la conducta del cristiano es contracorriente a la conducta del mundo, porque cada uno procura dar de lo que ha recibido, pero el Señor nos dice que debemos dar aún de aquello contrario de aquello que hemos recibido. El otro enunciado que quiero que tengamos en cuenta, queridos hermanos, es
que el creyente es solidario. El creyente es solidario. Y esto está relacionado con la forma como reaccionamos con la condición del prójimo, con la condición de aquel que está cerca a mí, con aquel que hace parte de mi entorno. Y aquí el apóstol Pablo sigue diciendo en el versículo 15: gozaos con los que se gozan, llorar con los que lloran. Voy a empezar de atrás para adelante, voy a hablar acerca de llorar con los que lloran. Y es que esta es una de las premisas básicas del cristianismo. Sin embargo, es una de las cosas más complejas de hacer, ¿no? De hacerla de manera genuina. Muchas veces nosotros vamos a un velorio y vemos al deudo, la persona que ha sido afectada por la partida de su familiar. Nos acercamos y le decimos: le acompaño en la pena, pero muy seguramente es más un formalismo, una manera de hablar o de decir, porque realmente no podemos plenamente, humanamente hablando, identificarnos con el dolor que esa persona tiene en ese momento. Sin embargo, la Biblia nos enseña y nos dice que nosotros actuamos o debemos actuar como un solo cuerpo, y que si uno de los miembros del cuerpo se duele, es todo el cuerpo el que se duele. Y es una acción sobrenatural de Dios por medio de su Santo Espíritu, que obra en medio de nosotros para poder identificarnos con el dolor de nuestro hermano y de nuestro semejante, de nuestro vecino, de nuestro compañero de trabajo, de poder orar. Y lo que hacemos aquí, hermanos, de orar por nuestros vecinos, de orar por nuestros amigos, de orar por nuestros conocidos, por los familiares de nuestros hermanos en la fe, pues es un acto de conmiseración, de tener misericordia de ellos. En medio de esta pandemia, creo que una de las cosas en las que hemos sido ejercitados los cristianos es precisamente con tener misericordia por el mundo, tener misericordia por los que no conocen a Cristo. Porque aun cuando muchos creyentes han partido en medio de esta pandemia, ellos tienen esperanza. Ellos tienen esperanza porque han ido a descansar, están gozando de la presencia del Señor. Pero que hay de aquellos que han partido, se han ido, y no sabemos si su salvación o si hayan tenido la oportunidad mejor de arrepentirse, de haber conocido del Señor, y hoy estén en un mejor lugar. Entonces debemos, queridos hermanos, dejar a un lado el egoísmo, que no es otra cosa que tener nuestro interés más allá de nosotros mismos, de nuestro eje central, que se convierte en nuestra vida, al punto que podamos identificarnos con el dolor del prójimo, al punto que podamos nosotros identificarnos con la tristeza del prójimo. Y no solamente eso, sino actuar en función de eso. Entonces, cuando no solamente podemos llorar con los que lloran, sino también podemos alegrarnos, y allí entro a la segunda parte, que debe ser la primera, y lo hice de esa manera porque, si bien es cierto, llorar con los que lloran es difícil, es mucho más difícil para el mundo y para nosotros incluso, algunos, reír o gozarnos con los que gozan. Y lo pongo desde este punto de vista. Cuando vemos a alguien prosperar, a alguien que echa para adelante, alguien que de algún momento a otro podemos ver que le está yendo bien, muy seguramente los comentarios no son los mejores. A lo mejor empezamos a pensar o a creer: quién sabe qué estará haciendo, de dónde saldrá ese dinero, ¿cierto? Puede ser cierto, pero no nos corresponde a nosotros. Más bien, si hay certeza, y no por ello, sino por su condición de muerte espiritual, debiéramos ir ante esa persona a llevarle el Evangelio, a compartirle acerca de la salvación de Cristo. Pero es difícil, humanamente hablando,
para los hombres, para los seres humanos, para nosotros los seres humanos, gozarnos con la alegría del que está alegre, del que se goza. Y cuando podemos nosotros alegrarnos por los motivos por los cuales los demás están alegres, es una evidencia de que realmente amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Eso es lo que quiso decir, o lo que quiere decir el Señor cuando dice que debemos amarnos, o que debemos amar a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Algunos interpretan este mandamiento en el sentido de que primero tenemos que amarnos a nosotros mismos para amar al prójimo, pero no, es un error. Lo que está diciendo ahí es que nosotros ya nos amamos a nosotros mismos. Lo que está diciendo la Escritura, lo que nos dice el Señor, es que la naturaleza del hombre es egocéntrica. Y lo que algunos llaman baja autoestima, lo que Dios dice en la Escritura, porque no habla de baja autoestima, lo que sí dice es de soberbia, de autosuficiencia, de arrogancia, al punto que considera que su dolor es el más grande del mundo, que nadie sufre más que él, al punto de llegar incluso a quitarse la vida. Es un error pensar que el suicida tiene una baja autoestima. La Escritura dice que es un soberbio, porque ha pensado en cegar su vida sin pensar en los suyos. Es cierto que algunos actos de suicidio pueden ser motivados por problemas mentales, psiquiátricos, pero en general el amor, el exceso de amor hacia nosotros mismos, y la Biblia los llama amadores de sí mismos, nos lleva a ser hipersensibles ante la situación que nos rodea. Pensar que nuestro dolor es el más grande y que por ende no hay nadie que merezca más misericordia que nosotros, ¿no? Los creyentes hemos sido objeto de la misericordia de Dios, de la gracia de Dios, y por ende somos objetos de la más grande bendición, y debemos estar siempre alegres a pesar de las dificultades. Y si en algún momento hemos sido tocados por la depresión, por la tristeza, debemos aferrarnos a las promesas del Señor en relación de lo que somos, de lo que nos espera, del significado de las pruebas. Los hermanos del primer siglo no sufrieron menos que nosotros. Ellos fueron perseguidos, ellos fueron ultrajados, ellos fueron señalados, fueron asesinados. Mas sin embargo, aquí nos dice la palabra de Dios que nuestra conducta es llorar con ellos, pero también alegrarnos con ellos. Así como cuando nos dolemos con el dolor del prójimo, reflejamos parte de la compasión con la cual nosotros también fuimos alcanzados. Cuando podemos gozarnos con la prosperidad del prójimo, es claro que también hemos sido libres del egoísmo, de la envidia. Y es algo que debemos desarrollar en nosotros, el poder gozarnos con alegría del prójimo. Y ya para terminar, hermanos, quisiera tocar el punto 3. El creyente entiende que no es el centro del universo, y eso tiene que ver con la forma como se relaciona con su entorno, la manera como se dirige, como convive con los demás. Y Pablo empieza aquí, o la Escritura dice aquí a través de Pablo: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Entonces veamos aquí lo siguiente, hermanos. Aquí dice unánimes entre vosotros, y obviamente aquí está hablando de los creyentes. Pero yo aquí me planteaba yo la siguiente pregunta:
¿Qué tiene que ver? Y si nosotros estamos hablando de la conducta del creyente con los de afuera, ¿qué tiene que ver entonces la conducta entre nosotros? El que seamos unánimes, ¿qué impacto tiene hacia afuera? Pues sencillo. Cuando el no creyente, cuando el no cristiano ve la unidad de los cristianos, es impactado positivamente. Pero qué triste es cuando un familiar suyo, un vecino suyo, se da cuenta de las disputas que usted tiene con un hermano en la fe. Y ahí viene entonces el comentario regular, ¿y eso qué son? Cristianos, ¿cierto? Pablo hace una fuerte reprimenda a los hermanos de Corintios. Ahí en la primera carta, capítulo 6, les dice: ustedes, ¿cómo se les ocurre llevar qué? Sus contiendas a los jueces. ¿Ustedes, acaso no hay un sabio entre ustedes que puedan dirimir, que puedan juzgar, que puedan arreglar esos problemas? Ya de por sí el que tengan problemas es una situación contraria a lo que dice el Señor. Pero más aún, en vez de soportar el agravio, el oprobio, se van y ventilan sus divisiones, sus contiendas con los de afuera. ¿Acaso no entiende que ustedes, iglesias, van a ser los que juzguen el mundo? ¿Cómo puede el mundo juzgarlos a ustedes? Y la unidad es la evidencia interna que se muestra hacia afuera de lo que somos realmente. Y quiero decirles, y voy a lanzar un piropo a la iglesia, pero una de las cosas que más me llamó la atención cuando llegué a la iglesia fue precisamente ese amor que sinceramente se veía o se ve de los hermanos, de unos con otros, de abrazarse, de expresar su afecto, cosa que no había visto yo en otros lados. Y eso es realmente aquello que nos dice la Biblia que impacta hacia afuera. Pablo también exhorta a los destinatarios de la carta a estar de acuerdo entre ellos, y a esto se refiere cuando dice que sean unánimes, y no solamente está haciendo referencia a la parte doctrinal, hablar un mismo lenguaje, como dice en Efesios, un solo Dios, una sola fe, un solo bautismo. ¿Qué más dice? Un solo Dios. Exacto. Entonces ahí está haciendo referencia a nuestra manifestación de fe, a nuestra declaración de fe, que debe ser unánime, pero no solamente ellos, sino además acerca de cómo convivimos entre nosotros, cómo convivimos como cristianos, como creyentes. Pero dice aquí, no altivos. Y es que, hermanos, la altivez se desprende de una sobrevaloración de lo que somos. Cuando nos sobrevaloramos, cuando consideramos que somos más importantes dentro de la iglesia por lo que ofrendo, por lo que hago, por lo que digo, por lo que realizo, entonces ¿qué pasa? Aflora dentro de nosotros la altivez y asumimos una posición no solo de mirar al hermano por encima del hombro, sino a considerarnos y actuar de manera tal. Entonces, aquí nos dice que la altivez se corrige de la siguiente manera: asociándonos ¿con quién? Con los humildes, dice Pablo. Y esa expresión, asociarse, tiene un sentido de ser arrastrados por, o ser guiados ¿por quiénes? Por los humildes. Debemos ser arrastrados en la conducta de aquellos hermanos que han desarrollado un espíritu de humildad, de mansedumbre. Debemos ser imitadores, así como de Cristo también, imitar las conductas positivas de los hermanos. Por eso Pablo decía, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Entonces nos enseña aquí la Escritura que la altivez es una actitud mundana que debe ser
contrarrestada, siendo arrastrados y siendo guiados por los humildes. Pero dice además, no seáis sabios en vuestra propia opinión. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Y dice el libro de Santiago, haciendo referencia a la sabiduría que consideramos a veces tenemos los seres humanos, que esa sabiduría es una sabiduría animal, que es una sabiduría, dice en el capítulo 3 de Santiago, desde el 13 al 17, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muéstreme por la buena conducta, o muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, o sea, no son sabios, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría, y puede ser considerada como sabiduría, pero dice aquí, pero esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica, porque donde hay celos y contención, soberbia, allá hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. A eso se refiere Pablo cuando dice que no seamos sabios en nuestra propia opinión. Es considerar es entender que nosotros no tenemos toda la verdad. La verdad absoluta está en la palabra de Dios, está en Dios. Y si hay diferencias en cuanto a la interpretación de algún pasaje de la Biblia, alguna verdad bíblica, pues debemos estar abiertos a escuchar al hermano y es probable que podamos aprender algo nuevo. Es probable que podamos ser iluminados por el Espíritu Santo a través de su palabra y de la explicación de hermanos que tienen mayor madurez en cuanto al desarrollo espiritual, en cuanto al desarrollo como cristiano. Entonces, la altivez espiritual de nosotros es precisamente una manifestación de conocer o de pretender tener toda la verdad, pero lo contrario a eso es ser sencillos de corazón y entender o saber que el Señor está actuando en nosotros en un proceso de crecimiento, de formación, de santificación permanente. Así que no seamos sabios en nuestra propia opinión, sino entender que el Señor siempre está en nosotros formando su carácter. Bueno, para concluir, hermanos, dos cosas. Primero, no solo es necesario tener una buena o una sólida base doctrinal, también se requiere que como cristianos seamos adornados con nuestra conducta dentro y fuera de la iglesia. Y segunda conclusión que les dejo a su consideración: recordemos que la iglesia es la luz del mundo y la sal de la tierra. Es lo que dice la Biblia acerca de los hijos de Dios. Amado Señor, te damos gracias, Padre bueno, por tu infinita bondad y misericordia para con todos nosotros. Pedimos tu gracia, pedimos tu bendición, Señor, para que tu palabra que hoy ha sido expuesta sea sumida, Señor, de manera clara, de manera contundente en nuestros corazones, y que tu verdad sea nuestra verdad, que podamos reconocer que no tenemos todo el conocimiento y todo el entendimiento de la Escritura, pero tú, Señor, estás obrando permanentemente en nosotros. Permítenos actuar como un solo cuerpo, Señor, para que esa evidencia de la iglesia del primer siglo, Señor, también se evidencie en nosotros y podamos así impactar el mundo, no solamente con tu palabra, sino con el testimonio de ella en nuestras vidas. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Pido por favor al hermano Luis Fernando, está la dirección, continuamos con él.
gracias a Dios porque nos ha permitido una oportunidad más de escuchar el mensaje de su palabra. Y también gracias a Dios por la vida de nuestro hermano Vladimir, al cual el Señor lo ha instruido con este propósito. Continuamos adorando a nuestro Dios y vamos a hacerlo ahora a través de un himno el cual expresa ese deseo, o cantamos ese deseo que debemos tener nosotros los creyentes en nuestro ser, en nuestro corazón. Y es el himno 472, donde cantamos: anhelo trabajar por el Señor. Vamos ahora a dar paso a nuestro hermano pastor Juan Daniel con los anuncios. Muy buenos días, amados hermanos, y el Señor les continúe bendiciendo. Bueno, quiero como primera medida agradecer al Señor por su bondad, por su misericordia para con nosotros. Ya nos ha permitido celebrar en 2 oportunidades el culto de manera presencial, y eso es un motivo de acción de gracias a Dios, porque Él permite todas las cosas en su tiempo, y el tiempo de Dios es perfecto. Así como nuestro Dios es perfecto, su tiempo también es perfecto. Y quiero también, amados hermanos, compartir los anuncios para lo que viene estos días, y ahí en el chat usted puede mirar, he colocado los anuncios con relación a los cultos que estamos realizando en procuras de organizar bien nuestro servicio, nuestros cultos acá en el templo. Estamos dando algunas recomendaciones muy sencillas. Una de ellas es anunciar con anticipación su participación acá en nuestros cultos. Ahora ya hay una lista, a los hermanos se les ha llamado, otros han llamado a la oficina y han establecido un horario para asistir a los cultos. Permanezca en ese horario, pero si en algún momento usted decide cambiar de horario, entonces llama y dice: hermano, yo estoy en el culto de 8, pero el próximo domingo no podré ir en ese horario, por favor colóqueme a las 10. Entonces acá le vamos a hacer el cambio de horario. Pero si usted ya habló con la oficina, con nuestra secretaria, y dijo: yo voy a asistir a los cultos de 8, manténgase en los cultos de 8, siempre estará inscrito su nombre ahí en la planilla para que asista puntualmente y participe de nuestro culto. Lo segundo es
mantenerse en ese horario, asistir en el horario que usted acordó para que no se altere el orden. 3, recuerde los horarios, siempre tenga presente el horario, y los horarios de culto que tenemos ahora son de 8 a 9 de la mañana, y también tenemos de 10 a 11 de la mañana, y en horas de la tarde entonces de 5 a 6 de la tarde. Recuerde también llegar 15 minutos antes para hacer el registro, toma de temperatura, desinfección de manos y pasar al lugar. Por cuestiones de que el servicio está durando solo 1 hora, es necesario, amados hermanos, ser puntuales, llegar a tiempo y así aprovechar al máximo del servicio que el Señor nos permite. Antes de irnos, quiero invitarles, amados hermanos, para que oremos al Señor por algunos hermanos que han estado en estos días enfermos, también algunos familiares, y quiero mencionarlos. Usted tome nota allí rápido en su casa, ustedes acá en sus libretas tomen nota rápidamente para orar por las siguientes personas. Por Jennifer Lorena Sepúlveda vamos a estar orando en esta mañana, y voy a encomendarle ese nombre al hermano Marvin López. También vamos a orar por la hermana Karina Bautista, y ese nombre se lo voy a encargar al hermano Dioma. Vamos a orar también por Mari Rosa Carvajal. Ella se encuentra hospitalizada en Ecuador con COVID y nos han llamado, porque es también miembro de nuestra iglesia Alianza, para que estemos unidos en favor de nuestra hermana Mari Rosa Carvajal. Ese nombre se lo voy a encargar a la hermana Yesenia. Vamos a orar también por Jaime Bonilla. Hermano Alfredo allá nos va a ayudar recordando a Jaime Bonilla. Vamos a orar también por Dylan Santiago Ramírez. Es un niño que tiene pocos días de nacido, pero muchas dificultades físicas. Dylan Santiago Ramírez, hermana Ángela. Vamos a orar también por Mateo Dueñas, que es un joven que en este momento está luchando contra un cáncer y está hospitalizado en Bucaramanga. Él hace parte de un grupo evangelístico que estamos desarrollando en el sector del Llano, acá en el barrio El Llano, y en este momento está en Bucaramanga, delicado de salud. Hermana Zaida, no olvide toda esta semana orar por Mateo Dueñas. Sigamos orando también por el hermano Ever Gómez. Hermana Fanny tiene la bondad de llevar en oración a Ever Gómez. También vamos a orar por la hermana Dayana Delgado, que también ha estado quebrantada de salud durante estos días. Hermana Nancy, tenga usted la bondad, Dayana Delgado. Oremos también por Marta García. Hermana Esther, tenga la bondad de llevar a Marta García en oración. Vamos a orar por Laura Cecilia Rosas, también hermano Jaime. Y oramos también por Mercedes Ramírez, es una muy allegada de nuestra hermana Gladys y también se encuentra quebrantada de salud durante estos días. Muy bien, amados hermanos, vamos a orar por estos enfermos, por nuestros hermanos, y yo sé que usted también trae por ahí en mente un hermano que ha estado enfermo. Llevémoslo en oración al Señor para que obre conforme a su voluntad, conforme a su gracia. Amado Dios y Padre, en el nombre de Jesucristo, te queremos dar gracias, Señor, por recibirnos con nuestras oraciones, con nuestros ruegos, con nuestras súplicas, Señor, allí ante el trono de tu gracia. Hoy podemos llegar confiados, Señor, en saber que tus oídos están atentos, Señor, a nuestra voz, y que tú nos atenderás, Señor. No nos dejarás en visto, no nos dejarás en espera, sino que tú obrarás, Señor, y la respuesta que darás será también inmediata. Esa respuesta, Señor, es con un sí absoluto, sanando, restaurando. Como también, Señor, esa respuesta es llevarnos a esperar en tu gracia, en tu misericordia. Como también, Señor, tu respuesta puede ser negativa en tu soberanía. Pero sobre todas las cosas, sabemos, Señor, que tu respuesta es apropiada, que tu respuesta nos hace bien, pues sabemos que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Permítenos, Señor, descansar en ti, Señor, en tu gracia, en tu bondad, en tu misericordia. Y por estos hermanos, familiares, amigos, Señor, que hemos mencionado en oración, yo te ruego, Padre, que extiendas tu mano, Señor, sobre ellos, los fortalezca, los consueles, los levantes, los restaures, Señor, según tu propósito, para honra y gloria tuya. Así, Dios, también encomiendo a tu fiel cuidado, Señor, cada una de las familias de nuestra congregación. Coloco en tus manos, Señor,
las familias que en este momento están conectados con nosotros en este servicio. Que sea tu gracia, Señor, con ellos, ayudándoles, fortaleciéndoles, y que tu palabra hoy haya sido para nosotros de gran motivación y edificación, Señor, para vivir conforme a tu voluntad. La gloria y la honra, Señor, sean para ti en Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Amado